Street Fighter II, el videojuego que revolucionó por completo la historia de los entretenimientos electrónicos, alterando para siempre el panorama de la industria. Sus gráficos absolutamente alucinantes, una banda sonora repleta de melodías inolvidables que se graban en la memoria auditiva, y una jugabilidad tan exquisita y refinada que resulta verdaderamente deliciosa en cada partida. Miles y miles de fanáticos dispersos por todos los rincones del planeta rinden constante homenaje a este clásico, invirtiendo sus monedas, horas interminables de práctica y una devoción absoluta para convertirse en los campeones indiscutibles de esta batalla épica e inigualable. Se trata de un título sumamente adictivo, con personajes maravillosos y profundamente carismáticos que no solo conquistaron los controles de las máquinas, sino que se ganaron un lugar eterno en nuestras vidas cotidianas, inmersos de lleno en un universo fascinante, vibrante y lleno de matices. Hoy, en esta exhaustiva retroaventura dedicada a la historia completa de Street Fighter, nos adentraremos paso a paso en su legado monumental. Pero antes de sumergirnos en los detalles, permítanme recomendarles con entusiasmo uno de mis canales favoritos en YouTube, Poción Roja, un espacio especializado en el mundo de los videojuegos donde encontrarán información detalladísima, análisis profundos y exhaustivos sobre los grandes clásicos de todos los sistemas imaginables, además de episodios especiales rebosantes de curiosidades fascinantes sobre las franquicias más icónicas de la historia. Una vez que terminen de disfrutar este extenso recorrido narrativo, no duden en visitar Poción Roja, explorar su contenido y suscribirse al canal para no perderse nada. Todo comienza en los albores de los videojuegos, cuando estos no eran más que representaciones rudimentarias, dos simples paletas digitales y una pelota rebotando incansablemente de un lado a otro de la pantalla, como en el legendario Pong. Al poco tiempo, el panorama se diversificó con nuevas propuestas innovadoras, tales como juegos de carreras vertiginosas y batallas espaciales llenas de acción explosiva. Sin embargo, fue entonces cuando un nuevo género, ágil, desafiante y lleno de adrenalina, se abrió paso con fuerza imparable, los juegos de pelea o lucha. Este género, que ha proliferado de manera exponencial tanto en las salas de arcade como en las consolas domésticas, nunca ha dejado de crecer, expandirse y evolucionar desde su nacimiento primordial. Remontándonos al año 1976, en una época en la que los salones de entretenimiento aún convivían armónicamente con los juegos electromecánicos tradicionales, aquellas máquinas físicas con palancas y resortes. Y las primeras incursiones en arcades electrónicos puramente digitales, la compañía Sega presentó al mundo Heavyweight Champion, conocido en Japón como Sega DO. Este fue, sin lugar a dudas, el primer juego de pelea de la historia, un arcade dedicado al boxeo con una pantalla monocroma en blanco y negro, donde dos participantes debían intentar noquearse mutuamente manipulando un guante metálico con precisión y potencia. Los juegos de pelea no tardaron en conquistar también los hogares familiares, gracias a títulos emblemáticos como el hermosísimo Boxing desarrollado por Activision y el intenso karate de US Gold, Ultravision, ambos diseñados específicamente para la Atari 2600, una de las primeras consolas masivas. Posteriormente, el juego Karate Master de 1984 añadió un empuje formidable al género en los salones de videojuegos, sirviendo como inspiración directa para la creación de nuevos títulos ambiciosos. Entre ellos destaca The King of Kung Fu, un arcade magistral desarrollado por Konami en 1984 y publicado en Japón al año siguiente, que introdujo innovaciones como un personaje femenino Yage Bell en una etapa bonus especial. Junto a Karate Champ, estos juegos sentaron las bases sólidas y estructurales para lo que sería la nueva ola revolucionaria de juegos de pelea, preparando el terreno para explosiones creativas posteriores. Ahora sí, la acción se desata por completo con Spark Nax, conocido en Occidente como Kung Fu Master, un arcade legendario producido por la empresa Irem que alcanzó una popularidad estratosférica. Debido al rotundo éxito de Kung Fu Master, Capcom tomó una decisión estratégica, contratar a su creador principal, Takashi Nishiyama. Fue precisamente este visionario quien, durante una reunión interna de la compañía, comenzó a soñar despierto y a esbozar en su mente un juego de pelea verdaderamente innovador. Expuso su idea con pasión ante los ejecutivos de Capcom, quienes le dieron luz verde inmediata para materializarla. Nishiyama colaboró estrechamente con el diseñador Hiroshi Matsumoto,
y juntos diseñaron una extensa lista preliminar de personajes, cada uno con una historia de fondo característica, personalidades únicas y diferencias estilísticas profundas. Muchos de estos detalles ricos y narrativos no llegaron a implementarse en la versión final del juego, pero formaron parte esencial del proceso de desarrollo inicial, moldeando su esencia. Street Fighter irrumpió en los salones de arcade en agosto de 1987 y captó la atención del público al instante, generando un revuelo inmediato. A petición expresa de Capcom, Atari había construido un gabinete prototipo innovador. Para cada jugador, incluía una palanca direccional y, en lugar de los botones convencionales, dos almohadillas de presión sensibles. Dependiendo de la fuerza con la que el jugador golpeara estas almohadillas, se ejecutaban puñetazos bajos, medios o altos, y lo mismo aplicaba para las patadas de diferente intensidad. Sin embargo, durante las primeras semanas de pruebas en salones reales, se observó un problema crítico. Los usuarios se fatigaban rápidamente de tener que golpear físicamente las almohadillas con fuerza constante, lo que provocaba que abandonaran el juego prematuramente y, por ende, redujeran drásticamente la inserción de monedas, el oxígeno financiero de cualquier arcade. Capcom reaccionó con agilidad comercial y fabricó una nueva variante de las máquinas arcade. Esta vez, equipada con una palanca tradicional y 6 botones por jugador, un diseño que simplificaba enormemente la ejecución de movimientos y la aumentaba la precisión. Hasta ese momento histórico, ningún juego había incorporado tantos botones en su panel de control, lo que podría haber resultado intimidante para los novatos. No obstante, los jugadores experimentados de la época lo dominaron de inmediato con maestría, adaptándose sin esfuerzo a esta configuración revolucionaria. Street Fighter original presentaba ciertas limitaciones inherentes, como una selección no demasiado amplia de personajes ni un modo versus profundo, pero compensaba con una jugabilidad cautivadora y gráficos visualmente atractivos que destacaban en su era. Este primer Street Fighter introducía 3 ataques especiales que se convertirían en iconos perdurables del género y de la franquicia misma. Si bien en Japón el juego cosechó un éxito moderado pero sólido, en Estados Unidos su recepción fue considerablemente más entusiasta, lo suficiente como para que Capcom comenzara a gestar seriamente la idea de una secuela ambiciosa. Existieron numerosas adaptaciones para consolas domésticas de la época, incluyendo versiones para ZX Spectrum, Amstrad CPC 464, incluso para usuarios de PC compatibles con IBM y otra peculiar para PC Engine en formato CD-ROM. Uno de los primeros juegos editados en este medio emergente en 1988. Curiosamente, en esta última iteración, el título se renombró como Fighting Street por razones de marketing locales. Debido a desacuerdos irreconciliables con su jefe superior en Capcom, Hiroshi Matsumoto, y casi también Takashi Nishiyama, decidieron abandonar la compañía. Inmediatamente, fueron contratados por SNK, donde pusieron en marcha la producción de Fatal Fury, lanzado en 1991, y posteriormente la saga King of Fighters. En estos títulos, ambos diseñadores pudieron volcar por fin todas las ideas innovadoras y descartadas que habían concebido originalmente para la continuación de Street Fighter, liberando su creatividad sin restricciones. Hacia finales de la década de los años 80, el resurgimiento explosivo del mercado de consolas hogareñas generó una baja drástica en la asistencia de clientes a los salones de arcade. Las familias Nintendo, impulsadas por éxitos masivos como Super Mario Bros. 3, habían logrado mantener a los niños y adolescentes encerrados en sus hogares, alejados de los ruidosos y humeantes antros de diversión arcade. Esta tendencia se observó prominentemente en Japón, Estados Unidos y gran parte de Europa. En contraste, en Sudamérica la situación era distinta, no cualquiera podía permitirse una consola doméstica, por lo que los salones de videojuegos seguían siendo el epicentro de la diversión social y competitiva. En Japón y Estados Unidos, la coyuntura era preocupante para las empresas productoras de arcades y los dueños de salones, pero se trataba de una crisis temporal. Sería solo cuestión de tiempo para que esos hermosos templos llenos de humo de cigarrillo, luces parpadeantes, pantallas estridentes y el sonido metálico de las monedas regresaran a su gloria máxima. Los adelantos tecnológicos jugaron un rol pivotal. El nuevo sistema de placas arcade Capcom Play System 1,
CPS-1, permitió crear juegos con una complejidad gráfica y sonora previamente inimaginable, abriendo puertas a producciones más ambiciosas. Capcom continuó desarrollando títulos clave durante este periodo de transición, como Street Fighter 89, que finalmente se bautizó como Final Fight, un beat em up horizontal publicado en 1989 que resultó inmensamente popular en los salones de arcade. Tiempo después, incluso recibió una versión hogareña para la flamante Super Famicom, SNES. Entre los creadores de Final Fight destacaban dos jóvenes talentos emergentes: Akira Nishitani y Haruo Murata, quienes, gracias al éxito arrollador de este juego, fueron convocados de inmediato para liderar el próximo proyecto estelar, Street Fighter II. El equipo de desarrollo de Street Fighter II inició el proceso con un diseño meticuloso y exhaustivo de los personajes, sus historias de fondo detalladas, movimientos especiales únicos y todos los elementos necesarios previos a la programación propiamente dicha. En parte, se mantenía una continuidad con ciertos componentes del primer Street Fighter, pero también se atrevían a expandir enormemente el universo narrativo y Jagebel. Cada participante podría seleccionar uno de entre 8 personajes iniciales, cada cual con su estilo de combate distintivo, nacionalidad, motivaciones y arsenal de movimientos especiales personalizados. Además, habría 4 personajes finales no seleccionables de entrada, conocidos como jefes, que añadían un desafío escalofriante. El juego incorporaba un apartado sonoro magnífico e inolvidable, no solo para los efectos de los movimientos, golpes, patadas, gritos de esfuerzo, sino también para una banda sonora orquestal exquisita que elevaba cada ronda a niveles épicos. Como herencia inevitable, los videojuegos siempre han estado profundamente influenciados por el cine de Hollywood y más allá. Durante el diseño de Street Fighter II, Capcom rindió homenaje explícito a varias películas. Algunos escenarios se basaron directamente en Hard Times 1975, un filme escrito y dirigido por el gran Walter Hill, protagonizado por Charles Bronson. En países como Australia, Dinamarca y Japón, Final Fight era conocido simplemente como Street Fighter, lo que hacía la conexión aún más obvia y directa. El desarrollo completo de Street Fighter II demandó exactamente 2 años de trabajo intensivo, involucrando a casi 40 personas en total, programadores, artistas, diseñadores de sonido, testers y más, y una inversión económica colosal de más de $2.5 millones, una cifra astronómica para la época. Finalmente, Street Fighter II. The World Warrior irrumpió en los salones de arcade en febrero de 1991, primero en Japón y poco después en Estados Unidos. Su éxito fue instantáneo y avasallador, las monedas no dejaban de caer en las máquinas, los dueños de salones compraban todas las unidades disponibles que podían costear y las colas se formaban por doquier. Claro está que jugar contra la inteligencia artificial de la máquina era divertidísimo, pero el verdadero atractivo radicaba en enfrentarse a un amigo, un rival conocido o un desconocido en el salón, un reto psicológico y técnico infinitamente más desafiante. En esa primera etapa de euforia, era extremadamente difícil hallar una máquina libre, por lo que los jugadores debían ganarse el derecho a continuar usándola mediante victorias consecutivas. Los comentarios positivos sobre Street Fighter II se propagaron como un virus por todo el planeta, y con el paso de las semanas, el juego se expandió a muchos otros países, conquistando continentes enteros. Si comparamos la versión arcade japonesa con la occidental, notaremos un detalle crucial y clásico del mundo de los videojuegos, la regionalización o localización cultural. En la versión nipona, este personaje se llama Vega, aquel otro Balrog, y el dictador principal M. Bison. Con claras referencias al boxeador Mike Tyson en el diseño de Bison. Previendo posibles malentendidos, demandas legales o juicios por similitudes, Capcom optó por intercambiar los nombres en la publicación occidental, Balrog para el boxeador, Vega para el español con garra, y M. Bison para el jefe final. A principios de los años 90, Capcom tocaba el cielo con las manos. Street Fighter II no era ya una mera novedad pasajera, sino que se había convertido en una parte integral de la vida diaria de millones. Era la forma perfecta de distracción para cuando uno estaba aburrido, estresado o simplemente buscaba competencia sana.
En la infancia y adolescencia, cada persona elegía un personaje favorito y no lo soltaba jamás. De tu amigo o compañero sabía su equipo de fútbol preferido, su cumpleaños y, por supuesto, con qué luchador de Street Fighter II jugaba religiosamente. Yo siempre jugué con, nombre, es mi personaje favorito y hace 30 años que no cambio, era una confesión común. Aprender a ejecutar un Hadouken, un Shoryuken o cualquier ataque especial representaba todo un desafío épico en los inicios. No existían manuales detallados, guías impresas, videos tutoriales ni walkthroughs en Internet. Era la era predigital masiva. Los secretos se transmitían de boca en boca, de maestro a aprendiz, y practicar costaba caro en monedas reales. Pero cuando finalmente te salía perfecto. ¡Ja! Esa sensación de euforia, maestría y logro era indescriptible, un subidón de adrenalina pura que te hacía volver una y otra vez. El juego incluía una serie de elementos fascinantes y memorables, entre ellos las etapas de bonus heredadas directamente del primer Street Fighter y de predecesores como The King of Kung Fu. Una de las fases bonus más icónicas de la historia gamer nos obligaba a destrozar completamente un auto que parece ser un Toyota Lexus LS400 del año 1991, conocido en Japón como Toyota Excelsior. Esta mecánica ya había aparecido en su hermano Fan of Fight, donde también destruíamos idéntico vehículo, estableciendo un guiño intertextual genial. En abril de 1992, Capcom lanzó una nueva iteración arcade, Street Fighter II, Champion Edition. En esta versión mejorada, los jugadores podían elegir un total de 12 personajes, incluyendo a los jefes previos ahora Jagebles. Además, se añadió la posibilidad de que ambos jugadores seleccionaran el mismo personaje simultáneamente, pero con paletas de colores alternas para distinguirlos visualmente. Esta edición se volvió aún más popular que la original de 1991, catapultando al juego hacia un éxito indiscutido y planetario. Con esta Champion Edition, la popularidad de Street Fighter II alcanzó cotas mundiales nunca antes vistas. Cada local de videojuegos, por más pequeño y humilde que fuera, albergaba al menos una máquina del juego, algunos gigantescos tenían hasta 20 o incluso más cabinas dedicadas. Pero no todos eran originales de Capcom, proliferaron en el mercado placas clonadas provenientes de Taiwán y otros países asiáticos que se vendían como pan caliente. Eran mucho más económicas, prácticamente idénticas en jugabilidad y se podían instalar en casi cualquier gabinete arcade genérico. En países como el nuestro en Sudamérica, estas copias piratas fueron una bendición económica. La fiebre por Street Fighter II no cesaba de crecer. En junio de 1992, Capcom publicó en Japón la primera versión hogareña para la nueva consola de 16 bits de Nintendo, la Super Famicom, rebautizada tiempo después como Super Nintendo Entertainment System, SNES, en Occidente. Los juegos para Super Famicom venían en una caja de cartón resistente, similar a las de los VHS, con una bandeja plástica interna que albergaba el cartucho. Incluían una tarjeta de registro oficial y un manual a todo color rebosante de información valiosa, perfiles detallados de personajes, la historia completa del torneo, fichas técnicas exhaustivas, ilustraciones artísticas de alta calidad y, lo más preciado, instrucciones paso a paso para ejecutar todos los movimientos especiales. Esa información era oro puro para los jugadores ávidos. Obviamente, esta adaptación no era idéntica al arcade original en términos de velocidad o efectos visuales, pero representaba una conversión espectacular y fiel que capturaba la esencia mágica. Tener Street Fighter II en casa en esa época te convertía ipso facto en el rey absoluto del barrio, el centro de todas las reuniones sociales y el objeto de envidia general. Para emular la experiencia arcade en el sofá, Capcom puso a la venta un control especial con palanca arcade y 6 botones precisos, ideal para jugar como un profesional de salón. Apenas un mes después de su lanzamiento japonés, el juego llegó a Estados Unidos. Una de las mayores delicias infantiles era que los padres te llevaran a una juguetería o tienda especializada. ¡Wow! ¡Cuántas opciones! Este no, este puede ser. Este sí. Street Fighter II, justo lo que buscaba.
Las ediciones norteamericanas de Super Nintendo venían en un formato completamente diferente, caja plástica robusta con el cartucho y un manual a todo color repleto de historia, lista de movimientos, perfiles y publicidad del merchandising oficial de Capcom. Poco tiempo después, el juego también conquistó el mercado europeo. Revistas especializadas como Hobby Consoles lo colocaron en portada, afirmando sin titubeos que era, sin lugar a dudas, la mejor y más perfecta conversión de un arcade a consola hogareña realizada hasta la fecha. Cuando Street Fighter II llegó a los salones en 1992, la impaciencia por poseer el cartucho hogareño era delirante, era una novedad absoluta tener un juego de galería en casa. Esta versión impulsó exponencialmente las ventas de la consola SNES. Hubo personas que compraron la máquina exclusivamente para jugarlo. Las versiones hogareñas se convirtieron en caldo de cultivo para un boom editorial, surgieron revistas especializadas con trucos, listas completas de movimientos especiales, combos devastadores, poderes ocultos, estrategias avanzadas y miles de fotografías exclusivas, más de 2.450 en algunas publicaciones. Con esas guías, podíamos embriagarnos de conocimiento, memorizar patrones y aplicarlos en combates reales. Al convertirse en uno de los títulos más importantes del catálogo SNES, Nintendo lanzó una edición especial de consola empaquetada con el juego incluido.